El raspado y alisado son los métodos clínicos utilizados para crear una superficie biológicamente apta para la cicatrización periodontal. Otro término que se emplea para designar a estas maniobras es raspaje y curetaje. El raspado radicular es el proceso por el que se elimina el cálculo adherido a la superficie dental. El raspado del esmalte permite eliminar de forma rápida y completa los depósitos de cálculo, ya que la adherencia del cálculo al esmalte es superficial, pues no se introduce en el esmalte. El alisado de la raíz consiste en la eliminación de cemento o dentina reblandecida de la superficie radicular, para que sea una superficie lisa y dura. Hay varias reglas fundamentales que debemos tomar en cuenta para realizar un raspado y alisado radicular adecuado. Primera regla: los instrumentos son diseñados según los objetivos concretos del raspado y alisado de la raíz. Dentro de los instrumentos que se utilizan para estos procedimientos, se clasifican, según su función, en varias categorías: raspadores de hoz, asadas, limas, cinceles. Todos los instrumentos manuales se componen de tres porciones básicas: el mango, la pieza de transición y el extremo de trabajo. El mango es la parte del instrumento sujetada por el operador. Hay de diferentes tamaños, formas y texturas. El mango debe ser lo suficientemente amplio para que se pueda agarrar con facilidad y sin que se produzca fatiga muscular. La pieza de transición o cuello del instrumento es la parte del instrumento que conecta el mango con el extremo de trabajo. Estas varían según su angulación. El extremo de trabajo, punta de trabajo o parte activa es la parte del instrumento que contacta con la pieza a tratar. Algunos instrumentos se fabrican con puntas reemplazables que se enroscan, algunos son con un solo extremo de trabajo y otros con extremos dobles. La cureta es el instrumento que se utiliza para realizar las maniobras de raspado, alisado y curetaje. Estas pueden ser con uno o dos bordes cortantes. Existen dos tipos fundamentales: las Grasey y universales. Las curetas Grasey son de un borde cortante y las universales con dos bordes cortantes. La cureta tiene un extremo de trabajo en forma de cuchara. Los bordes cortantes son curvos y el dorso del instrumento redondeado. Esto evita el enclavamiento en la superficie radicular. La cureta Grasey tiene un diseño que permite adaptarse perfectamente al contorno de la raíz, casi sin lacerar el tejido blando de la bolsa, ya que posee solo un borde cortante. La cureta Grasey muestra un borde cortante y la cara de la hoja tiene un ángulo de 70 grados. La cureta universal posee dos bordes cortantes y la cara de la hoja tiene un ángulo de 90 grados en relación con la pieza de transición. El borde cortante es el más alejado del mango del instrumento. Nótese las diferentes posiciones de la cureta. La superficie curva de la cureta colocada contra la superficie radicular convexa, tanto las Grasey como universales. Segunda regla: correcta toma del instrumento. La manera de sujetar el instrumento es fundamental para poder tener estabilidad, control y eficacia en la acción. Se conocen tres modos básicos de tomar instrumentos periodontales: en forma de lápiz o pluma, en forma de pluma o en forma de lapicero modificado, y con prensa de palma y pulgar. La prensa de lapicero modificada se considera el método más adecuado para sostener el instrumento periodontal y facilitar así la instrumentación, evitando laceración ística y traumatismo al paciente. Tercera regla: debe de haber un apoyo digital que permita un fulcro estable
y una correcta angulación de la hoja con el diente. Para facilitar así el movimiento de la muñeca y antebrazo, moviendo adecuadamente el instrumento, se debe hacer apoyo digital para controlar y estabilizar el instrumento empleando la yema del dedo. El apoyo digital debe hacerse siempre que sea posible sobre una superficie dura en el interior de la boca. Cualquier apoyo fuera de la boca, labios, mentón o mejillas, son superficies blandas móviles que dificultan la estabilidad del instrumento. La zona de apoyo debe ser lo más próximo posible a la zona a tratar para evitar el deslizamiento. Cuarta regla. Debe haber una angulación correcta de la cureta. Se inserta la cureta con la cara de la hoja aproximadamente paralela al eje longitudinal del diente B. Se hace una rotación de la hoja de más de 45 grados, pero no menos de 90 grados, con respecto a la raíz, C. Se realiza un movimiento vertical de la cureta para eliminar el cálculo. Nótese las distintas direcciones del movimiento para desplazar el cálculo. Instrumentación ideal de la zona anterior. Fulcro ideal, con el dedo anular sobre lateral adyacente al central superior, y fulcro con el dedo anular sobre canino adyacente al central inferior manipulado. Fulcro sobre el premolar, alejado de la cara distal del segundo molar manipulado. Véase la posición correcta e incorrecta de colocar la hoja de la cureta en zona anterior. Posición correcta e incorrecta en la zona posterior. Se debe adaptar correctamente la hoja de la cureta a la superficie del diente para evitar angulaciones que no proporcionen un mínimo de contacto con la superficie del diente, ya que un ángulo cerrado nos permite una mayor adaptación entre la hoja y la superficie dental convexa. Obsérvese en el esquema la adaptación incorrecta de la cureta a la superficie radicular cóncava. La rotación correcta de la cureta permite la adaptación del extremo redondeado o con cierta concavidad. Nótese la colocación de la cureta para adaptar la hoja a la superficie convexa de este ángulo plano. Veamos imágenes de raspado radicular, con las reglas ya mencionadas. Instrumentación de la zona posterior. En la zona de las furcaciones, el movimiento se realiza como indican las flechas. Quinta regla. El movimiento del raspado debe ser envolvente. Una vez establecido el fulcro idóneo, se coloca el borde cortante de la cureta en contacto con la superficie radicular hasta el fondo de la bolsa. Se aplica una fuerza lateral firme contra la superficie dental a base de movimientos breves, controlados y superpuestos. Los movimientos verticales, diagonales u horizontales se realizan mediante rotación de la muñeca y antebrazo. En el momento de raspar, debe escucharse un ruido característico de crash, crash. Se le suele llamar a este ruido llanto dentinario. Forma incorrecta y correcta del raspado radicular. Imagen de raspado donde se aprecia la inclinación adecuada de la cureta en zona de molares, cara libre y mesial del premolar. Obsérvese la forma del movimiento en caras libres, como indican las flechas. Sexta regla. Es necesario tener bien afiladas las curetas para que corten bien y la instrumentación de la raíz sea eficaz. El afilado es un proceso mediante el cual se alisa la superficie del borde cortante de la hoja hasta obtener un corte fino, sin perder la angulación ni el diseño del instrumento. El afilado se realiza con piedras, las cuales varían según su composición, diseño y textura. Existen generalmente dos tipos de piedras:
montadas o cilíndricas, y piedras no montadas. Estas pueden ser planas o rectangulares, de superficie lisa, acanalada, redondas. Las piedras planas se utilizan para afilar curetas y generalmente de Arkansas, pues nos permiten crear bordes finos. El afilado de la cureta es moviendo la piedra contra la hoja del instrumento. Con una mano se detiene la piedra y el instrumento con la otra. Se realizan pequeños movimientos cortos y repetidos en forma ascendente y descendente. Hay principios fundamentales del afilado de instrumentos que debemos respetar para no modificar la geometría del instrumento. Debemos preservar la parte activa para conservar el ángulo de corte. Para ello se debe identificar el ángulo de corte. La cara de la hoja de la cureta Grasey se coloca contra la piedra y se forma un ángulo de 110 grados para no crear un bisel nuevo, y se realizan pequeños movimientos ascendentes y descendentes. En el esquema, observemos cómo una cureta afilada tiene un borde fino y cortante. Esto facilita el desprendimiento del cálculo, mientras que una cureta, roma o desafilada, solo acaricia al cálculo. Además, aumenta el tiempo de trabajo y de esfuerzo físico. Zona que debe afilarse en la cureta Grasey y curetas afiladas. Las curetas universales deben afilarse en toda su periferia, en ambos extremos, ya que ahí poseen los lados del corte. Ya con todas las reglas consideradas, observemos la posición, angulación y fulcro de la instrumentación. En la histología de la bolsa periodontal y el cálculo radicular, ocurren cambios en el cemento expuesto. Este se infecta y es penetrado por gránulos de Bass, que son producto de las endotoxinas bacterianas. Para explicar esto, Radcliffe dio un esquema donde dividió a la pieza dental en diferentes zonas, A, B, C y D. La zona A le corresponde al esmalte, B a la zona del cemento expuesto a la luz de la bolsa donde se han desinsertado las fibras del ligamento periodontal de ahí. Zona C, a la zona del cemento donde se localice el epitelio de unión o adherencia epitelial. Y zona D, a la zona donde hay conectivo sano. La zona donde debemos instrumentar es la zona B, la zona de cemento que forma parte de la bolsa periodontal. Es conveniente recordar las vías de la inflamación, la cual depende de la morfología existente, siguiendo la vascularización y así su forma de destrucción ística. Por lo general adopta la vía de menor resistencia, que suele ser las vainas de tejido conjuntivo que rodea los haces neurovasculares. En la superficie facial y lingual del diente se localizan en el periósteo, en la capa externa del hueso. En cambio, en el hueso interproximal, los vasos sanguíneos y nervios se localizan en el hueso esponjoso aproximadamente a la mitad del hueso. Cuando la inflamación sigue el trayecto de estas vainas de tejido conjuntivo, el proceso invade y destruye, primero, hueso alveolar de soporte, luego, hueso alveolar propiamente dicho y ligamento situado a los lados. De esta manera se produce pérdida ósea horizontal y bolsas supraóseas. Generalmente, las fibras crestoalveolares del ligamento periodontal crean una barrera a la extensión de la inflamación, razón por la cual el hueso es invadido primero que el ligamento. Sin embargo, algunos casos, sobre todo cuando hay traumatismos oclusales, las fibras se debilitan y la vía de menor resistencia se modifica, produciéndose destrucción de fibras principales y del hueso alveolar, propiamente dicho, antes de que invada el hueso de soporte, dando como reabsorción ósea angular y bolsas periodontales infraóseas. En el año de 1975, Aleo demostró que los fibroblastos humanos provenientes de cultivos se adherían a las raíces sanas, pero no a las raíces enfermas, para lo cual extrajo los productos tóxicos de ellas por medio del fenol. Esto lo hizo in vitro, ya que es altamente cáustico en la boca.
vio que los fibroblastos se adherían a las raíces enfermas. Tomó dientes con enfermedad periodontal, los raspó y alisó, después los puso en cultivo de fibroblastos y obtuvo el mismo resultado que con el fenol. Diente sano y diente con fenol los tuvo en cultivo de fibroblasto y hubo adhesión fibroblástica. La zona negra lo manifiesta. El diente con enfermedad periodontal solo hubo adhesión fibroblástica en la zona no expuesta a la luz de la bolsa. Luego lo metió a fenol y se repobló la zona expuesta a la luz de la bolsa. En diente sano hubo repoblación con enfermedad periodontal. Lo metió en fenol antes del cultivo y hubo adhesión de fibroblastos. Y el diente con enfermedad periodontal lo raspó y alisó manualmente. Hubo formación fibroblástica. Validándose con esto la destoxificación que se realiza con el raspado y alisado. Dentro de los cambios que ocurren en el cemento expuesto a la luz de la bolsa, hay cambios estructurales químicos y físicos. Se reblandece el cemento, hay penetración microbiana y se fractura el cemento. Desmineralizaciones en el cemento y depósitos microbianos. Cemento con penetración microbiana y cemento fracturado. Una imagen más de los cambios que ocurren en el cemento. Otra imagen más de endotoxinas y de raíz contaminada. En 1990, O'Leary hizo un estudio sobre la relación de endotoxinas presentes en cemento y crear una superficie sano y en cemento expuesto a la luz de la bolsa. Instrumentó la zona manualmente y con ultrasonido, observando no mucha diferencia de la presencia de endotoxinas en cemento instrumentado manualmente y el cemento sano. Por esta razón, debe realizarse un alisado radicular para eliminar el cemento infectado o reblandecido y favorecer así la regeneración periodontal. Algunos autores al alisado radicular también le llaman pulido radicular, y este consiste en un movimiento más suave, delicado y largo en la superficie radicular hasta sentir esta superficie lisa y dura. Se examina con una sonda periodontal toda la superficie radicular para revisar la presencia de cálculo, rugosidades radiculares o durezas superficiales residuales. Esto se realiza con movimientos suaves. Existen diferentes razones por las que se dejan cálculos adheridos a la superficie radicular, como la diversidad de formas de las raíces. Como un ejemplo de esto, en un estudio realizado por Linde y sus colaboradores, reportaron los distintos detalles anatómicos que posee el primer molar superior. El curetaje gingival consiste en eliminar el epitelio del surco y el tejido conjuntivo adyacente crónicamente inflamado de las paredes de las bolsas formadas por tejido blando. Suele llevarse a cabo con el raspado y alisado radicular. Es útil para reducir la profundidad de la bolsa, ya que permite la constricción de la pared gingival y o readaptación de la pared de la bolsa al diente a través de un epitelio de unión largo. Se introduce una cureta en el fondo de la bolsa, dirigiendo su borde cortante o zona activa hacia la encía, aplicando una compresión digital sobre la superficie externa de la encía. El operador activa la cureta con un movimiento dirigido hacia afuera en sentido coronario. Generalmente hay que hacer varias veces este movimiento para eliminar el epitelio y el tejido granulomatoso. Esquematización del curetaje y área ya cureteada. Existen diferentes formas para raspar y alisar, tanto a cielo abierto o colgajo como cielo cerrado. Los aparatos ultrasónicos trabajan por vibraciones energéticas de alta frecuencia, las cuales rompen y eliminan los depósitos de cálculo. Las vibraciones ultrasónicas generan mucho calor que produce daño a los dientes y al tejido, por lo que se debe trabajar con mucha refrigeración. Este aparato se utiliza con golpes suaves y rápidos en sentido vertical u oblicuo. Se debe aplicar una presión suave con un movimiento delicado.
Existe también este tipo de aparato ultrasónico que lleva agua carbonatada y ayuda a eliminar fácilmente las pigmentaciones dentarias. A veces puede tener secuelas desfavorables después de raspar y alisar, como hipersensibilidad, hemorragia y sensibilidad. También puede ocurrir a muy corto plazo abscesos por dejar cálculos dentro de las bolsas o producir una bacteremia. Después de raspar y alisar de la primera a la segunda semana, se reduce el edema y margen gingival, disminuye la profundidad de la bolsa y puede no haber hemorragia al sondeo. No hay cálculos visibles. La higiene es buena e histológicamente la epitelización está más o menos completa. Entre la segunda y tercera semana, el color es normal. La consistencia es firme. No hay hemorragia al sondeo. La movilidad se ve disminuida e histológicamente continúa la maduración del conectivo. Las limitaciones del raspado y alisado están dadas por la anatomía radicular, profundidad y tipo de bolsa, destreza y tiempo que le dé el operador. Y el éxito del raspado y alisado como tratamiento único depende también del tipo de bolsa, tejido y profundidad, accesibilidad y, por supuesto, la habilidad del operador. Pre- y post-raspado y alisado como tratamiento único en gingivitis. Pre- y post-raspado y alisado en gingivitis. Pre- y post-raspado y alisado en periodontitis leve. Pre- y post-raspado y alisado en periodontitis grave. Pre- y post-raspado y alisado en periodontitis grave. Pre- y post-raspado y alisado de líquen plano erosivo. Paulson y Coles trataron una bolsa de 9 milímetros en el primer molar. Fue raspada y alisada exclusivamente. La línea negra muestra el nivel óseo original y la línea roja el nivel de la unión cemento-esmalte. Semanas después de la operación. 6 meses después, la regeneración se observa, ya que el defecto vertical es llenado ampliamente. Clínicamente, solo existe 3 milímetros de profundidad de surco. El uso de fibra de tetraciclina como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal. El uso de la fibra de tetraciclina como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal es una terapia no quirúrgica. Los antibióticos más utilizados en el tratamiento de la enfermedad periodontal son tetraciclina, metronidazol y la penicilina, aunque hay otros que también reducen los microorganismos bucales cuando se administran por vía sistémica. Las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro con acción para las bacterias gram positivas y gram negativas, así como micoplasmas, riquecias e infecciones clamidiales. Todas las tetraciclinas consisten en 4 ciclos de anillos fusionados, de ahí el nombre de tetraciclina, como está en el esquema. Los derivados de la tetraciclina son doxiclina y minoxiclina. Son comúnmente usados. Los 3 tienen un espectro similar de actividad, y si hay resistencia a uno, puede que haya resistencia a los 3. Las tetraciclinas son consideradas agentes bacteriostáticos ya que detiene el desarrollo de la bacteria, pero pueden tener efecto bactericida porque mata a la bacteria en altas concentraciones. También puede ocasionar alteraciones en el citoplasma de la membrana y en el no adecuado o ausencia de desarrollo de los nucleótidos y otros componentes celulares. Esto favorece la inhibición de la replicación de DNA. Esto ocurre directamente en el sitio de la membrana. En altas concentraciones también puede inhibir la síntesis en células mamarias. Pero también tiene efectos benéficos
en el tratamiento de algunas infecciones dentales. Por ejemplo, es muy eficaz frente al organismo Actinomyces actinomyceticomitans, así como en el tratamiento de la periodontitis juvenil. Conjuntamente con el debridamiento local y la cirugía, su eficacia es debido a la capacidad de penetración en los tejidos. Además, inhibe la actividad de la colagenasa, destoxifica y o acondiciona las raíces dentales para favorecer la reinserción o regeneración. Su uso tiene reacciones adversas, como náusea, fallas cardíacas, dolor epigástrico, vómito, diarrea. Estas alteraciones son las más comunes. Además, puede haber fotosensibilidad, especialmente en lugares muy soleados. Puede mancharse la piel en este tipo de clima. Todas las tetraciclinas se depositan en las áreas de calcificación de los huesos y de los dientes, provocando decoloraciones amarillas. El uso de tetraciclinas está contraindicado durante el embarazo, debido a que las tetraciclinas atraviesan la placenta y puede afectar el desarrollo del feto. No debe ser administrado en la época de lactancia, ya que es excretada en la leche materna. Tiene interacción con otros medicamentos, por ejemplo, puede restar efectividad a los anticonceptivos orales. Se debe evitar la ingesta de leche y quesos y aquellos preparados que contengan hierro en el momento de usar la tetraciclina, ya que estos alimentos contienen aluminio, calcio o magnesio y estos inhiben la absorción de la tetraciclina por sus cationes divalentes. La terapia química puede modificar algunos tipos de periodontitis. Varios grupos de antibióticos ofrecen promesa, como se muestra en estas tablas. Grandes grupos microbianos contribuyen al desarrollo de la gingivitis. Se ha demostrado que un gran complejo de microorganismos está asociado a la enfermedad periodontal, comprendiendo un 90% de bacterias cultivables. Recordemos también que la enfermedad periodontal no se desarrolla de forma ascendente y continuas, y no afecta de igual forma una zona a otra, e incluso no es igual de un diente a otro en todas sus caras. Se desarrolla por zona. Se ha demostrado que en las lesiones periodontales activas se han aislado grandes proporciones de Campylobacter, Prevotella, bacteroides, porfiromonas y otras. Las porfiromonas gingivalis han sido las más prevalentes de los microorganismos en los sitios activos localizados y en forma generalizada activa, los Peptostreptococcus micros y C. rectus son los más prevalentes. Se conoce que hay susceptibilidad genética a la enfermedad periodontal. La fibra de tetraciclina es un fármaco que, utilizado adecuadamente, nos auxilia en el tratamiento de la enfermedad periodontal. El nombre comercial de estas fibras es Actcite. El contenido de cada fibra es de 12.7 miligramos de clorhidrato de tetraciclina incluido en una fibra. Son aún de mucho estudio la administración sistémica de la tetraciclina contra la administración local crevicularmente. La vía sistémica permite entrar al antibiótico en la bolsa periodontal vía fluido crevicular para afectar así a los microorganismos dentro de ella. Mientras que la aplicación de la tetraciclina subgingival a través de un sistema apropiado, una fibra, provee concentraciones subgingivales que significativamente son más altas que las alcanzadas por vía sistémica. Las indicaciones más precisas del uso de la fibra son en sitios refractarios, en pacientes que no responden al tratamiento convencional y cuando se activó la progresión de la enfermedad periodontal. En un estudio realizado por 6 meses, se tomaron al azar 113 adultos de diferentes razas, de los cuales 56 eran hombres y 57 mujeres,
con un promedio de edad entre 32 a 75 años. A un grupo se les raspó y alisó únicamente. A otro grupo se raspó y alisó colocándoles fibras de tetraciclina. Las personas tenían una profundidad de bolsa inicial de 6.4 milímetros. Promedio, los rangos eran de 4 a 11 milímetros. Se tomaron como testigo 2 sitios distantes que presentaban bolsa activa, con hemorragia al sondeo, llevándoles un seguimiento de 1, 3 y 6 meses. Un análisis longitudinal multivariado mostró que las piezas tratadas con raspado, alisado y fibra de tetraciclina tuvo reducción de la profundidad de la bolsa y menor sangrado que las piezas tratadas solo con raspado y alisado, como se muestra los resultados en la tabla. Obsérvese la manera de colocarla. Dentro del surco. Se utiliza un instrumento para meterla en el surco y se pega el margen gingival con cianocrilato. Paciente ya tratada periodontalmente en su revisión de mantenimiento. Reveló actividad microbiana en el camino, colocándosele una fibra de tetraciclina. Se tomó una gota de pegamento para sellar el margen gingival y retener así la fibra. Una vez sellado el margen gingival, se colocó apósito periodontal para proteger durante 10 días la fibra dentro del surco. La imagen corresponde a un mes después de colocada la fibra y 8 meses post retirada la fibra. Otro caso donde se colocó fibra de tetraciclina. 6 meses después de haber usado la fibra, vista palatina. Un caso donde había inflamación permanente. Se colocó fibra y el resultado es muy favorable. Este caso revela inflamación permanente en la zona de centrales, debido a la invasión del espesor biológico periodontal por las coronas. Se raspó, alisó y se colocó fibra de tetraciclina durante 10 días. Forma de sellar el margen gingival y colocación del apósito periodontal. Imagen después de 10 días de haber colocado la fibra, vista palatina. Esta imagen corresponde un mes después de retirar la fibra. En este caso, se raspó y alisó a cielo abierto, o sea, a colgajo, y se colocó la fibra de tetraciclina a la altura de margen gingival. Se suturó, retirándose la sutura y la fibra a los 10 días. Los cuidados que debe tener el paciente son: no comer alimentos pegajosos ni duros, no cepillar ni usar hilo dental en la zona donde esté colocada la fibra, no sondar, no tocar con la lengua o dedos. En general, no realizar ninguna maniobra que pueda desalojar la fibra. Las conclusiones que llegamos con el uso de la fibra de tetraciclina son: tiene propiedades antibacterianas, ayuda al paciente por su capacidad de inhibir la actividad de la colagenasa. Colocado tópicamente, produce desmineralización y acondiciona la superficie radicular. Gingivectomía, gingivoplastía. La cirugía periodontal es parte del tratamiento y se realiza en una segunda fase del tratamiento, ya que el paciente debe ser motivado lo suficiente para garantizar un adecuado control de placa microbiana. De lo contrario, lleva a corto o largo plazo al fracaso del tratamiento. Los datos históricos registrados revelan que desde el siglo pasado se utilizaron las gingivectomías en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Actualmente existen 2 criterios para el tratamiento de la bolsa periodontal. Si se prefiere una actitud conservadora, se trata la bolsa periodontal, buscando una curación de ella. Si se decide una actitud radical, se elimina la bolsa periodontal mediante la gingivectomía. Se entiende por gingivectomía
la eliminación de las bolsas gingivales mediante la extirpación del tejido correspondiente, y gingivoplastía se refiere a la remodelación de la superficie de la encía. Algunos autores llaman también a la gingivoplastía papiloplastía. La gingivectomía suele complementarse casi siempre con la gingivoplastía. Las indicaciones de la gingivectomía, gingivoplastía, son hiperplasia gingivales por uso medicamentoso, fibrosis idiopáticas, pseudobolsas o bolsas gingivales y bolsas supraóseas, aunque éstas se tratan mejor con colgajo Weidman modificado. Lugares de difícil acceso, intervenciones pequeñas y correcciones, que haya suficiente encía insertada. En general, las indicaciones de gingivectomía, gingivoplastía, es limitada. Se utiliza en hiperplasias gingivales acentuadas, bolsas supralveolares, pequeñas intervenciones localizadas y en combinación con operaciones a colgajo. Las contraindicaciones son cuando no existe o es escasa la encía insertada, en bolsas infraveolares o infraóseas, y en engrosamientos óseos. Dentro de las ventajas que obtenemos de la gingivectomía, gingivoplastía son de fácil realización técnica. Se elimina la bolsa y los resultados morfológicos son predecibles. La técnica quirúrgica es la siguiente. Se anestesia la zona a tratar. Con unas pinzas marcadoras de Crane-Kaplan, diseñadas para tal fin, se marca la profundidad de la bolsa sobre la superficie externa, hay derecha e izquierda. La porción roma de la pinza se penetra dentro del surco o de la bolsa. Se ejerce una ligera presión para dejar un punto sangrante. También se puede realizar este registro con pinzas de curación y o algún instrumento punzante. Ya marcada la base de la bolsa, esto nos permitirá eliminarla totalmente y dirigir adecuadamente la incisión inicial, la cual puede realizarse con bisturí Bard, Parker y hojas o navajas comunes o con el bisturí Kirkland 15 o 16, diseñado para tal fin. Mediante la incisión inicial, nos permitirá eliminar la totalidad de la bolsa, incluyendo el epitelio de unión o adherencia epitelial. La incisión se realiza con una angulación de 45 grados con respecto a la superficie del diente y se inicia apicalmente o en los puntos sangrantes. Se debe realizar de un solo trazo. Las incisiones pueden ser continuas o discontinuas. Continuas, sin sacar el bisturí, se sigue el contorno de la encía marginal teniendo como base los puntos sangrantes. Discontinuas, se inicia en la zona distal de un diente y llega al ángulo distal del diente vecino. Con esta incisión se obtiene una morfología gingival más adecuada cuando requiere estética. Ya realizada la primera incisión, las papilas permanecen sujetas por una fina capa de tejido conectivo con un bisturí de Orban o Buck. Se inciden en plano horizontal, por debajo de la encía interdental, separándola así del tejido conectivo subyacente y eliminando por completo la bolsa. Se utilizan curetas para retirar cualquier porción de tejido granulomatoso restante. Alisado radicular con control visual hasta que quede una superficie lisa y dura. Ya limpia la herida, se coloca el vendaje o apósito periodontal cuando se haya detenido la hemorragia. Sirve para proteger la herida de las agresiones mecánicas. Se aplica con ligera presión sobre el espacio interdental para que en vestibular y lingual o palatino se unan. Es fundamental para su retención. El material debe cubrir los bordes de la herida perfectamente adaptados al borde subyacente y su grosor debe ser el adecuado y de superficie lisa
para que no moleste al paciente. Esto permitirá desalojar algún coágulo sanguíneo voluminoso, ya que podría infectar y retardar la cicatrización, seguido de la subsecuente formación de tejido de granulación. 8 días posterior a la cirugía, se elimina el vendaje, limpieza de la zona con pasta profiláctica y copa de goma. La línea marca el lugar de la incisión de la gingivectomía para eliminar la bolsa periodontal. Al cicatrizar, en el esquema, se aprecia un surco fino después de la eliminación de la bolsa. El protocolo del siguiente caso es motivación, explicación del problema, control de placa, técnica de cepillado, eliminación de cálculo supragingival, gingivectomía, gingivoplastía, inactivación de caries. Previa anestesia se hace el marcado de la bolsa con pinzas de curación y explorador. Se realiza un corte continuo. Desprendimiento de la porción incidida. Parte de tejido granulomatoso se puede retirar con tijeras. Se festonea la herida para darle un contorno fisiológico. Se examina la superficie de cada diente con el fin de detectar bolsas residuales, tejido granulomatoso o cálculo. Colocación del vendaje periodontal. A los 8 días, después de la cirugía, se retira el vendaje periodontal. Se limpia la herida. Imagen que corresponde a 1 año después de la cirugía. Se refuerzan las medidas de higiene. Un caso más. Paciente ya tratada con terapia básica. La radiografía no manifiesta compromiso óseo. Existen bolsas supraóseas, aproximadamente de 6 milímetros de profundidad. Se marcan las bolsas, con sonda y explorador. Ya marcada la profundidad de las bolsas, se realiza un corte discontinuo. Se elimina la porción incidida, festoneado de la herida. También se trató por palatino. En maxilar inferior, se remodeló a los 8 días posterior de la gingivectomía de maxilar superior. En proceso de reparación, 15 días de intervenido maxilar superior y 8 días del maxilar inferior. Vista palatina. Y 2 meses después de la cirugía. Los principios quirúrgicos de la gingivectomía, gingivoplastía son: corte continuo en bisel en el fondo de la bolsa, desprendimiento del tejido interdental, eliminación de la encía escidida, modelado o gingivoplastía de la superficie gingival, alisado de la raíz, cobertura de la herida. Cirugía periodontal. Colgajos periodontales. Se entiende por colgajo la separación de la encía por medios quirúrgicos. Desde 1914 se empezaron a realizar los colgajos periodontales. En 1918, Whitman creó su técnica de colgajo, la cual fue variando hasta que Ranfurd y Nice modificaron esta técnica llamándolo colgajo Whitman modificado, y es el colgajo más comúnmente utilizado. El objetivo fundamental del colgajo es tener accesibilidad a las superficies radiculares infectadas y a los defectos óseos. Y los objetivos complementarios son cambiar la posición de la encía para eliminar bolsas, corregir deformaciones gingivales y alejar el margen de restauraciones retentivas de placa. Dentro de los criterios que deben de tomarse en cuenta para seleccionar el tipo de colgajo son accesibilidad del sitio a tratar, habilidad del operador, cantidad y tipo de encía, estética, tipo de bolsa y necesidad de cirugía ósea. Asimismo, podríamos decir que el colgajo periodontal es un medio auxiliar que nos permite abordar estructuras periodontales profundas, ubicándose en una fase complementaria de tratamiento en la enfermedad periodontal. Las indicaciones precisas del colgajo periodontal son bolsas periodontales de difícil acceso,
lesiones, enfurcaciones, ciertos problemas mucogingivales y necesidad de aumentar corona clínica. Los colgajos se clasifican en mucoso y mucoperióstico. Los colgajos mucosos se utilizan cuando el periósteo subyacente se tiene que preservar, y en colgajos mucoperiósticos se levanta el periósteo para interrumpir al mínimo el suministro vascular y proporcionar la posibilidad de una cicatrización óptima. Existen diferentes técnicas a colgajo que van desde muy receptivas y conservadoras hasta la creación de encía insertada. Repetimos la definición de colgajo. Es la separación quirúrgica de la encía, conservando siempre su irrigación. El colgajo Whitman modificado es una técnica quirúrgica basada en la reposición de la encía con el diente a un nivel aproximadamente a la altura preoperatoria, mientras que con el colgajo desplazado apicalmente se elimina la bolsa periodontal porque desplaza la encía hacia apical. En general, son varias las ventajas que poseen los colgajos. Mediante un corte paramarginal, el epitelio de la bolsa es eliminado con seguridad. Se trabaja con control visual, permitiendo un raspado y alisado radicular óptimo. Al finalizar la operación, el colgajo puede reponerse, desplazarse a posición inicial, apical, coronal o lateral. El hueso o bolsas interdentales pueden quedar cubiertas por el colgajo. Después de la operación no quedan heridas abiertas. Se pierde poco tejido periodontal. El único inconveniente fundamental es el incremento de la lesión en hueso radicular a nivel microscópico. La contraindicación que existe es en las hiperplasias gingivales, ya que éstas se manejan mejor con gingivectomía, gingivoplastía. Buscando la curación de la bolsa, detallaremos el colgajo Whitman modificado. En el diseño del colgajo debe contemplarse accesibilidad, posición final y adecuado aporte sanguíneo. Se realizan 3 incisiones. Se hace desprendimiento del muco perióstico, eliminación del collar gingival, raspado y alisado, reposición del colgajo y sutura. Las incisiones son a bisel interno, la cual puede ser festoneada o recta. Paciente ya tratado con terapia básica. La radiografía revela pérdida ósea importante. Se inicia la incisión de la zona más distal a 1 o 2 milímetros del margen gingival, de forma festoneada y en dirección a la cresta ósea. Siguiendo la anatomía de la zona, la incisión se extiende alrededor del diente. Con esta incisión se extirpa el epitelio del surco, epitelio de unión y parte del tejido conectivo infiltrado. Se desinserta la encía insertada del hueso subyacente con el elevador perióstico o legra, el cual se introduce entre la encía y el diente, separándose mediante disección roma para visualizar el reborde óseo alveolar. La segunda incisión marginal se realiza dentro del surco, colocándose el bisturí intrasurcalmente y paralelo al eje del diente para liberar el epitelio de la bolsa y el epitelio de unión. En la tercera incisión es horizontal. Se puede realizar con bisturí en forma de lanza o tijeras. Sirve para eliminar de forma neta, atraumática, la cuña de tejido que queda en el espacio interdentario. Ya realizadas las 3 incisiones queda el collar gingival, el cual es eliminado con algún raspador superficial o cureta. Ya eliminado el collar gingival, se procede a desarrollar la medida más importante de esta operación, que es el raspado y alisado minucioso de la raíz, mediante curetas finas y con control visual. Este paso precisa mucho tiempo. Ya limpia la superficie, puede apreciarse la anatomía ósea, y en caso de quedar un reborde óseo, se emplea un cincel de Ossenbein. Para recontornear el hueso
y afinar así el reborde óseo para proporcionar una arquitectura gingival ideal, se coloca el colgajo en su lugar. Gracias a su forma festoneada, puede ser posible recubrir por completo el hueso interdental, lo que permite una cicatrización de primera intención. 8 días post-cirugía. 2 semanas post-cirugía. 3 semanas post-cirugía. 1 mes post-cirugía. 2 años post-cirugía. 3 años post-cirugía. En este caso, es una paciente femenina de 26 años con periodontitis localizada. La imagen corresponde a 2 años post-colgajo Whitman modificado. La radiografía inicial de la zona anterior inferior y 2 años después de la cirugía. Otra zona radiográfica inicial. Y 2 años después de la cirugía hubo ganancia ósea. Paciente después del tratamiento inicial, o sea, terapia básica. La encía aparece relativamente sana. Imagen oclusal. Persisten bolsas de 4 a 6 milímetros de profundidad. En las piezas 23 y 24 hay una bolsa de 9 milímetros de profundidad y con una afección en la furcación en premolar de grado F3 y radiográficamente existe pérdida ósea generalizada. La línea negra, continua, demarca la zona de la primera incisión festoneada y la zona del colgajo que ha de movilizarse. La primera incisión de corte biselado interno. El corte se dirige sobre el borde exterior del hueso alveolar. Realización de la primera incisión. Por palatino es igual, de forma festoneada. Como muestra el esquema, se separa el tejido gingival sano del tejido infiltrado, es decir, el epitelio de la bolsa y el infiltrado subepitelial. Generalmente se levanta la encía hasta poder visualizar el trayecto del borde alveolar sin sobrepasar la línea o límite mucogingival. Como muestra el esquema, por palatino también se moviliza la encía unos pocos milímetros. Segunda incisión intracrevicularmente. Esta incisión es marginal entre diente y encía, hasta pasado el fondo de la bolsa. Tercera incisión horizontal. El tejido extirpado se separa totalmente de su base con cucharilla universal o con un bisturí fino, ya que cortar el tejido es menos traumático que arrancarlo con cureta. El tejido recortado se puede separar fácilmente con curetas gracias a las 3 incisiones. Con frecuencia el tejido puede eliminarse en bloque. Ya eliminado el collar gingival, el tejido blando de las bolsas se realiza el raspado y alisado sistemático de la raíz con control visual. Obsérvese las superficies limpias después del raspado y alisado y cureteado. Se adapta el colgajo palatino con suturas interdentales, recubriéndose el defecto. Gracias a la forma festoneada se cubre el hueso. Se eliminan las suturas a los 10 días después de la cirugía. Se limpia la zona con pasta profiláctica y copa de goma, evitando la introducción de la pasta dentro del surco, ya que la regeneración del epitelio no ha terminado. Obsérvese la imagen 1 año después de haber sido operada. Incluso con la operación de Whitman modificada, que cuida los tejidos. Los dientes aparecen con frecuencia dientes alargados y espacios interdentales abiertos. En la imagen oclusal, se observa la ausencia de las piezas 16, controlándose el espacio con prótesis fija, provisional, en la fase de consolidación del tejido periodontal. En el estado inicial, la bolsa de 9 milímetros, en el canino que se conservó. Después de 2 años al sondeo periodontal, no sobrepasa el límite de 3 milímetros el surco gingival.